Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el capítulo 2 de El Real Heredero Uzumaki. Como verán en el video del dibujo, no continúe el mismo o la menos no del todo. Esto es porque tuve la idea de dibujarlo en diferentes edades como se darán cuenta en el transcurso del video. Me pareció una buena idea dado a no solo cómo se verá, sino que las situaciones que se darán más adelante. Al igual como le comenté en el anterior cap, déjenme saber si les gustó el dibujo, si le hubiera buscado con algún otro tipo de color en sus vestimentas y más adelante podría tomar sus recomendaciones en un dibujo futuro. Por otra parte, también me dejan saber qué le pareció el capítulo, si le interesa que continúe trayendo más capítulos y asimismo, que suba capítulos de la otra historia que le comenté en el video pasado. Asimismo, me dejan saber qué le pareció el cap, la coreografía de las escenas de pelea, si lleve a cada uno de los involucrados en la historia hasta este momento de la forma correcta o al menos si estuvo bien. Sé que para algunos, pueden encontrarse el tiempo dedicado a los personajes en vez de dedicárselo al desarrollo del evento principal o más interesante, puede hacerlos impaciente y un poco pesado de sobrellevar. Sin embargo, creo que es lo correcto. Si los personajes no se tratan de acuerdo a la situación e intereses de momento, entonces se prestará para cuestionar cosas o puede romper lo serio de la situación o vaya en contra de las aspiraciones de los personajes. Como escribí en el capítulo anterior y va de acuerdo con la historia original, Minato y Kusina amaban a su hijo como todos los padres. Bueno, como están las cosas en esta parte del mundo, es debatible. Sin embargo, dentro de la historia es así. Los padres aman a sus hijos y por ello es que en el capítulo en dado momento podrán pensar que es incoherente la forma de actuar de Kusina, pero de nuevo. Por un lado era consciente del peligro en el que estaban, por otro lado por sus habilidades como por lo que habían preparado para un hipotético caso que el Kyuubi se liberara hace que se sienta más segura y por último, como expuse antes donde se desarrolla la escena y los sentimientos de la mujer ante un posible hecho para nada descartable. Se debe de tomar en cuenta el actuar de la mujer como algo de acuerdo al sentir por el amor a su hijo. Es más, en la historia original se lanzó a las garras del Kyuubi para evitar que le pasara algo. Así que, tal vez no tengo que dar una justificación por la casi irracional forma de comportarse de la mujer. En todo caso, déjeme saber qué le pareció el capítulo 2, los estaré leyendo y tomando en cuenta sus recomendaciones y más si van de acuerdo a lo que tengo en mente o no afecta a lo que tengo pensado. Sin más, me despido y los dejo con el capítulo. No se olviden de comentar y por supuesto, dejar su like si les gustó el video. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 2. Una pelea para la historia. Cuando se le había avisado del parto de la mujer a quien consideraba lo más cercano a una hija que tenía o siquiera llegó a imaginar a tener alguna vez con el descontrol en su vida o al menos, dado al hecho que la idea de tener un hijo por cómo eran las cosas en el mundo en el que vivía y más que eso, en la parte del mundo en la cual vivía. Había esperado al menos llegar lo suficientemente temprano para ver llegar al menos a uno de sus ahijados y continuar en un ambiente feliz. De hecho, eso estuvo pensando en la paz el lugar y es que, por un lado el padre quien era el ocaje de la aldea se había encargado de arreglar las cosas también para la llegada de sus hijos y asimismo, para evitar que la bestia en el interior de su esposa pueda quedar libre o si lo hacía que pueda ser contenida en el acto. Diablos, habían pasado meses evaluando un sello del cual era más lógico pensar en hacer otra cosa dado a lo complicado que era siquiera comprender cómo estaba hecho. Sí, era mejor solo pensar en el sello con un buen trabajo de Fuinjutsu y si te preguntaban cómo era, ¿por qué era un buen trabajo de Fuinjutsu? Solo decirle, no pregunte y crea en lo que le digo. Y no era para menos, las personas que lo habían creado habían logrado amasar un poder con esas habilidades que llevó el miedo a otras aldeas e injustamente habían decidido lo peor para ellos. Sabiendo eso, que no haya nadie más capaz de comprender los sellos no estaba fuera de lugar y solo confiar en lo que se decía del sello. Claro, habían logrado crear uno dado a lo poco que descubrieron y asimismo, aprendieron un poco. Sin embargo, dudaban en demasía que fuera la mitad de bueno. No por eso era un fracaso lo que habían conseguido. No,
no era de esa forma, pero pensar que era al menos la mitad de bueno que el original era tan falso como decir que los shinobis de hoy en día están mejor preparados que los del pasado. En todo caso, a sabiendas de los preparativos que había realizado su joven e inteligente alumno hoy convertido en el líder de la aldea, era muy difícil pensar que las cosas fueran a salir mal y había esperado que casi todo fuera júbilo cuando llegara al lugar. No fue de esa forma en lo más mínimo. No, en el lugar habían diferentes cuerpos. No muy juntos, pero ahí estaban casi anticipando a una desgracia de la cual realmente no deseaba imaginar por un segundo. Por esto mismo, a fin de quitarse las dudas por lo que veía, no solo corrió al lugar a unos pocos metros delante de él, sino que gritó el nombre de su ocaje, de su alumno. Al entrar al lugar, o más bien al estar cerca, se encontró con dos personas en el suelo y temió lo peor considerando la condición de los otros, pero se dio cuenta que no había sangre. Se dio cuenta que el único rastro de una agresión en ellas eran algunos golpes leves en sus cabezas. La idea de sacarla del lugar y ponerla a salvo antes de que las cosas fueran peor, estuvo en su mente y así lo hizo con uno de sus clones. No iba a detener su paso a sabiendas que bien su alumno podría estar muy mal o bien quién sabe cómo podría estar su esposa. Encontró a la mujer en esa camilla improvisada y al ver la condición de la mujer al menos se permitió sentirse menos preocupado. Sí, pues si ella estaba bien, siendo de alguna forma quien más corría peligro por la criatura en su interior, era de pensar que su alumno estaba bien. Claro, no estaba pensando o dando por hecho que esos otros shinobis heridos, sino que ya muertos no eran válidos también. No, y por lo mismo el joven alumno del ocaje ya había sido enviado a buscar ayuda. Estaba seguro que al menos la mitad de ellos, de ser tratados pronto, podían ser salvados. Por lo tanto, no lo consideraba menos. No obstante, era imposible negar el hecho que tener la idea que la mujer, su alumno, estaba bien era algo bastante bueno. Al acercarse a la pelirroja, quien no estaba bajo control de ninguna forma, y al verlo lo primero que dijo fue: ese sujeto, Minato está, ella no fue capaz de terminar de decir sea lo que sea que tuviera para decirle, pues la criatura en su interior luchaba tan duramente que un ser tan fuerte como lo era esa entidad dudaba haberlo hecho antes. Ser libre era su mayor objetivo en el momento, pero esa mujer, ese maldito chakra que poseía, su resistencia, ese otro maldito chakra especial que poseía incluso débil, aún no hacía pasar un suplicio. La mujer, jadeando, con sudor en todo su cuerpo, con uno de sus ojos cerrados por el esfuerzo y casi dando la impresión que iba a terminar desmayada en cualquier momento, dijo: Jiraiya-sensei, tiene que ir con Minato. Ese sujeto tiene un jutsu extraño. No fue capaz de decir nada más cuando la maldita criatura dentro de ella, en sus intentos de obtener su liberación, no dejaba de causarle dolor, de agotarla al no pensar en dejarla salir por un segundo. Lo dicho por la mujer se robó su atención, y de no ser por el hecho que debía de encargarse de tratar la condición de la mujer lo más rápido posible antes de que las cosas se pusieran realmente mal, pudo haberle preguntado más al respecto amén de ir con su alumno. Sin embargo, era lo suficientemente consciente para saber que iba a ser un total desastre que esa criatura quedara libre, y por lo mismo dijo: lo importante ahora es tratar tu sello. La mujer, que ya por los dolores y el agotamiento le pesaba hablar, no intentó decir nada al respecto. Sabía eso bastante bien y por tanto, se dejó llevar por el hombre, quien la ha ayudado a recostarse lentamente a fin de no causarle más daño. Una vez la mujer estaba recostada en la cama, el hombre, tan profesional como podía hacerlo, reveló el abdomen de la mujer de pelo rojo solo para darse cuenta que el sello de la mujer ya hacía tiempo que se había deshecho. Claro, podía solucionarse e iba a hacerlo. Sin embargo, la mujer ya cansada se corvó sobre la mesa y un chakra rojo se hizo presente. Esto es malo, pensó aún sin quitarse de la cabeza que podía revertir la situación, y empezó a hacerlo en ese momento mientras el chakra rojo rodeaba a la mujer de pelo rojo, quien perdió la pupila de sus ojos, haciendo que la cantidad de chakra que rodeaba a la mujer se hiciera mucho más denso y sus esfuerzos en resolver la situación fuera mucho menos. A pesar de ello, no se detuvo, puso más de su chakra en resolver el problema. Lastimosamente, sus esfuerzos en comparación con los de la entidad en esa etapa donde el sello estaba tan mal, eran menos que nada. Por eso mismo, así lo intentó, el desborde de chakra fue demasiado masivo para ser contenido por un sello roto.
El chakra rojo simplemente a pesar de sus esfuerzos salió en una oleada que daba la impresión de ser controlado por alguien. El Sannin vio cómo el chakra se levantó a la vez que se desprendía de la mujer de pelo rojo que en este punto parecía inconsciente sino que muerta a sabiendo lo que pasaba con las personas a las que se le extraía la bestia en su interior. A pesar de que no había cesado en sus intentos de controlar la situación, el Sannin vio el chakra rojo levantarse muy rápidamente como si fuera un evento único. Ver cómo el chakra se desprendía de la mujer y salía disparado a la derecha solo dejando un fino rastro de chakra que se perdía mientras se alejaba en la dirección de la salida, lo hizo darse cuenta que esto ya no tenía sentido. No había forma de que el Kyuubi regresara dentro del sello a pesar de sus intentos. Por lo mismo con sus dientes apretados sintiendo la presencia del Biju cada vez más fuerte miro a la dirección que tomó solo para ver en el suelo una masa de chakra que cada vez tomaba más tamaño y forma. Sabiendo que no podía continuar en el lugar, al menos sabiendo que tenía que al menos poner a salvo a la mujer antes de pensar en continuar su enfrentamiento con la criatura. Pensando en eso, miro a la mujer pelirroja que aún respiraba de forma muy normal cosa que le causó un poco de sorpresa, pero más lo hizo ver cómo la mujer recobraba la conciencia como si lo que había pasado fuera algo normal. No parecía que había estado luchando una batalla interna con la criatura ahora fuera de ella. Diablos, a diferencia de antes la mujer si bien lento y aún jadeando recogía su cuerpo. Kusina, dijo a la vez que intentaba sostener a la mujer y así evitar que pudiera caer. Por un lado, tenía que aprovechar eso para salir del lugar, por el otro tenía que evitar más dolor a la mujer quien miró en dirección contraria a donde estaba la masa de chakra tomando forma muy rápidamente. Ella ignoró esto como si no importara, como si fuera la menor de sus preocupaciones en el momento y esto desconcertó un poco al hombre de pelo blanco. Era cierto que sabiendo lo que le pasaba a una persona a la cual se le extrae su Biju, que la mujer no solo esté bien, sino que incluso mejor que antes era algo que sin duda alguna era desconcertante en muchos niveles. Sin embargo, que le dejara de importar la más grande amenaza que ahora tenían que enfrentar sin saber si iban a continuar con vida al día siguiente, sin duda alguna era mucho más desconcertante. ¿Qué era tan importante para la mujer? No tenía la menor idea, pero si de algo estaba muy seguro era que debía de ser muy importante y no era para menos. No era ajena al hecho que el Kyuubi estaba libre, ella más que nadie sabía que estaba libre y ahora enfrentaba una amenaza muy grande. Sin embargo, sabía que hasta cierto punto se habían preparado para esto. Sabía que gracias a los jutsu de su clan podían controlar la situación, que ella misma podía mantener al estúpido zorro bajo control por el tiempo necesario hasta que sea sellado nuevamente. Sí, no podía dejar de lado su condición no demasiado buena para asegurarlo, pero sabía que podía hacerlo y esto era más que suficiente para hacer que no se preocupara tanto por el zorro. Sin embargo, saber que esa mujer se fue con su hijo por ese lugar a donde ahora estaba el Kyuubi, no la tenía tranquila. Su hijo era su mayor preocupación en este momento y más teniendo que el estúpido Biju ahora libre sin duda alguna no iba a tomarse las cosas con calma. La bestia podía arrojar un fuerte ataque en alguna dirección, en ese mismo lugar y la idea que su indefenso hijo podía morir no era algo que se tomaba bien de ninguna forma posible. Claro, sus otros dos hijos habían estado en manos de ese sujeto que la hizo perder los estribos y con ello empujar la masa que dejara libre al Kyuubi, pero confiaba en su esposo, estaba segura que el hombre hizo lo posible para que estuvieran a salvo. Sin embargo, no sabía nada sobre su primer hijo y eso la preocupaba bastante. Tenemos que irnos, dijo el Sannin llamando la atención de la pelirroja. Cuando el Kyuubi se reforme este lugar no será seguro, dijo a la vez que miraba a donde estaba la masa de chakra aún tomando forma. Es mi hijo, ella se lo llevo por ahí, dijo la mujer e hizo que Jiraiya mirara al lugar en donde solo algunas luces se distinguían y alumbraba el camino a quién sabe dónde. Pero a sabiendas que todas estas cuevas iban a algún punto en la aldea, era posible que no hubiera ningún problema con encontrarlo más tarde. Un temblor hizo que mirara a donde estaba la masa de chakra que ya era prácticamente del mismo tamaño que la cueva y empezó a destruir la misma. Sin detenerse a pensarlo y sin tiempo que perder, el Sannin tomó a la mujer en sus brazos y corrió rápidamente a la salida. Así era cierto que la mujer no le interesaba otra cosa que ir en busca de su hijo en ese momento, no intentó zafarse del hombre.
No era ignorante de lo que pasaba y no era estúpida. Era cierto que ese lugar no era el cual precisamente conocía, pero Jiraiya, su esposa podrían buscar después. Además, lo más importante era hacerse cargo del Kyuubi, una vez resuelto el problema. Si el Biju no empezaba a lanzar sus ataques a diestra y siniestra, podían buscar a su hijo. Mientras el lugar temblaba y la masa de chakra se hacía cada vez más grande a medida que iba haciendo espacio, destruyendo el lugar, el Sannin corrió fuera de la cueva y en el proceso tuvo que evitar ser golpeado por algunas rocas. Una vez fuera de la cueva, si bien no tuvieron que preocuparse por las rocas que caían del techo, no dejó de temblar y esto complicó un poco su escape. Aunque bueno, sabiendo que tenía que encargarse del Biju en ese mismo lugar, no era como que debían de alejarse demasiado. Eso sí, tenía que alejar a la mujer lo más posible a sabiendas que a partir de ese momento, incluso personas con mucho mejor salud que la mujer estaban en peligro. Diablos, no se podía decir que incluso personas que estaban lejos del lugar estaban a salvo. El Biju era enorme y podía lanzar sus ataques muy lejos. De eso no tenían ninguna duda y mucho menos dudas tuvieron cuando la cueva donde estaba la masa de chakra del Kyuubi le quedó pequeña y rompió la misma como si fuera una delgada y frágil pieza de cristal. Fue tanto así que la violenta expansión no fue mejor que una explosión. Por eso mismo el Sannin, luchando con el temblor, no solo detuvo su avance, sino que al mirar hacia detrás se encontró con un enorme trozo de roca que se acercaba a él con una velocidad tremenda. Sin dudarlo por un segundo se giró lo más rápido posible y saltó a un lado hacia adelante y continuó haciendo lo mismo mientras se alejaba del lugar donde la figura del Kyuubi se hacía presente, no solo en su forma de chakra, sino que iba tomando su forma normal a la vez que el chakra dejaba esa transparencia. Al estar lo suficientemente lejos, el Sannin por fin se detuvo y lo hizo sobre un árbol donde se dispuso a poner la mujer sobre sus pies en la rama del árbol, pero aún la sujetó por su cintura y uno de sus brazos. Ambos vieron emerger al Kyuubi poco a poco. ¿Tendré que dejarte aquí? ¿Puedes mantenerte de pie? Preguntó el Sannin a sabiendas que mientras más rápido se presentara a enfrentar al Kyuubi más rápido iban a terminar con ese asunto. Claro, aún tenían que inmovilizarlo y asegurarse de que todo iba a estar bien para realizar el proceso, pero no por eso dejaba de ser algo muy cierto que de enfrentarlo rápido podían terminar con ese asunto. Por otra parte, tenían que encontrar un contenedor. A sabiendas de que la mujer era quien lo había tenido, era de pensar de sellarlo en ella de nuevo, pero no sabía si era lo más recomendable. No, ella ya había experimentado la extracción de un Biju. Por supuesto, no era lo mismo y a sabiendas que el hecho de tener un Biju dentro le proveía capacidad de recuperación su contenedor, era de pensar que la mujer pueda estabilizarse y recuperarse de volverlo a sellar en ella. Sin embargo, por el Kyuubi ser con quien trataba no pensaba en dar por hecho algo que no sabía. Ese sí, dijo la mujer respirando pesadamente mientras miraba a la criatura. El Sannin, a sabiendas que no podía dar por hecho que la mujer estuviera bien, no simplemente la soltó y dejó que ella se parara por su cuenta. No, él fue cuidadoso en hacerlo, contaba con la mujer para resolver este problema y ser desconsiderado y no preocuparse por su salud no iba a hacer las cosas más fáciles para él. Sintiendo los temblores producto de los movimientos de la criatura que crecía y se formaba poco a poco, dejó a la mujer y la misma al verse sin su soporte casi dio la impresión que iba a caer cuando tuvo un pequeño mareo. Ella se recuperó rápidamente, pero no se vio bien de ninguna forma. La idea de dejar un clon con la mujer le pasó por su cabeza, pero sabiendo que no iba a ser fácil tratar con el Kyuubi lo hizo pensar al respecto. Aunque dejó eso a un lado a sabiendas de que no era el único que se iba a enfrentar al Biju. Con eso en mente creó un clon antes de ir con el Kyuubi que muy posiblemente con lo rápido que se estaba formando para cuando llegara la criatura estaría completamente formada. No había peleado antes con un Biju fuera de su Jinchuriki. Era cierto que al estar dentro de una persona el poder de un Biju podía verse por mucho más fuerte de lo cual lo era y esto por la forma en la cual podía usar el chakra. Sin embargo, el Kyuubi no era cualquier Biju. No era el más fuerte de los 9 que habían. Por lo que había escuchado, el Kyuubi no solo era más fuerte que los demás, sino que los demás en contra del Kyuubi no tenían nada que hacer así lucharan juntos.
Por lo tanto, la diferencia entre los poderes de los Biju, del Kyuubi en comparación con los demás era del cielo a la tierra, literalmente. Ahora, estaba marchando a luchar con semejante criatura y si bien no iba a decir que tenía miedo, si no estaba seguro de lo que iba a pasar. No lo podía creer. No, eso no era algo que jamás estuvo en su mente y más por el hecho que luego de haber golpeado al sujeto con su jutsu. Había pensado que eso era todo, que el sujeto estaba acabado y con su último ataque solo iba a eliminar la posibilidad de que el sujeto pueda continuar existiendo, haciendo daño. Lastimosamente, no lo había terminado. El sujeto había escapado ante sus ojos. La verdad, teniendo en cuenta el tipo del jutsu que el sujeto manejaba, no era algo fuera de lugar que pasara algo como eso. No, estaba dentro de las cosas que podría hacer y eso era algo que no pudo evitar al último momento. Era molesto, ese sujeto quienquiera que sea de tener la posibilidad de ser atendido por alguien posiblemente iba a terminar recuperándose. Eso no lo tranquilizaba a sabiendas que podía volver a intentar poner las manos sobre su esposa a fin de conseguir el Kyuubi. Sus ojos se abrieron al recordar tal cosa. Claro, sabía que al golpearlo, al dejarlo tan herido como lo había dejado, sin duda alguna lo podía pensar antes de intentarlo, eso sin duda. Sin embargo, no podía quitar la posibilidad. Por otra parte, ¿era posible que el sujeto esté cerca? No lo sabía, pero a fin de conocer eso y relajarse antes de ir a atender a su esposa. Intento sentir el chakra del hombre. Sus ojos se abrieron bastante en sorpresa. No había sentido el chakra del hombre. No, el sujeto no estaba por el lugar. Sin embargo, sí había sentido un chakra mucho mayor de lo cual lo era el del sujeto. Había sentido el chakra del Kyuubi y eso lo alarmó. «Oh no, Kusina», dijo antes de desaparecer del lugar como si nunca hubiera estado. El rubio Hokage apareció al lado de la mujer, quien lo miró un tanto sorprendida y más que todo, ansiosa. «¿Dónde están, Minato?», preguntó dejándole saber al hombre por conocer la respuesta. El hombre rubio, de cierta forma calmado al ver a su amada esposa bien así dado a la preocupación de la mujer no era tanto, sonrió ligeramente antes de decir. «Están en casa», recordar al desgraciado sujeto que estuvo apuntando a sus hijos con un kunai, que el muy desgraciado los había envuelto en papel bomba lo hizo borrar si sonrisa en el acto apretó sus puños. Iba a encontrar al desgraciado y no iba a estar bien. No, se iba a encargar que el sujeto no fuera capaz de hacer algo como eso jamás. Era cierto que tenía limitaciones al usar su jutsu y sea cual sea el lugar a donde se encontraba el sujeto no iba a poder aparecer y terminar con él. Sin embargo, iba a hacer lo que estuviera en sus manos para poder terminar con el sujeto. «¿Qué pasó con él?», dijo la mujer pelirroja un tanto molesta al recordar al malnacido. No sabía qué diablos poseyó al sujeto para que tuviera el objetivo de liberar al Kyuubi, por lo que pudo entender de su interés al quedarse con ella cuando lo único que podía conseguir era que ambos a manos de la criatura, era que la misma los asesinara. «Escapo», dijo el rubio Hokage un tanto decepcionado de sí mismo, y es que, así era cierto que sabía lo mal que tenía que estar el sujeto en este momento, no era un consuelo saber que el sujeto estaba por ahí. De nuevo, era posible que de no ser tratado en este momento y por alguien muy capaz el hombre no se recuperara. Sin embargo, aún no le gustaba que estuviera esa pequeña posibilidad. Él utilizó una habilidad extraña para escapar en el último momento, no esperaba que eso lo consolara, pero al menos sí comprendiera que eso no estuvo bajo su control. La mujer pelirroja no pensó en juzgar al hombre de ninguna forma. Ella simplemente asintió, sabía que habían pocos shinobis por no decir ninguno que pueda enfrentar a su esposo cara a cara luego de hacer algo como lo que hizo y escapar porque sí. No, eso no iba a pasar. «¿Y cómo estás?». «El Kyuubi ha salido», dijo no por comprobar lo último, pues eso ya lo sabía. Pero sí a fin de conocer la salud de la mujer, claro podía ver que estaba considerablemente bien. Sin embargo, ¿cuántas veces había visto a un Jinchuriki vivo luego de que él mismo le fue extraído? Exacto, a ninguno, todos morían al instante. Entonces, preguntarle cómo estaba luego de sobrevivir a eso era algo que necesitaba, de verdad. «Estoy bien», no buscaba hacer que el hombre se sintiera mejor con ello o que no se preocupara. No, sí se sentía bien.
Era cierto que estaba muy débil por pasar por ese proceso que de no ser ella un miembro del clan Uzumaki, estaría agonizando, sino que muerta. Bueno, espera aquí. Aún tengo que sellar al Kyuubi, dijo con la confianza de que todo iba a salir bien y esto más por el hecho de tener un sello que podía usar sin riesgo alguno. Lo dicho por el hombre hizo que la mujer mirara al lugar donde estaba el Kyuubi prácticamente completo antes de mirar al hombre. Dices que me quede, dijo a sabiendas que esas palabras así no lo mencionaban de ninguna forma, no estaba considerando volver a sellar el Kyuubi en ella. Y no estaba muy equivocada, el rubio no pensaba en sellar el Kyuubi en ella de nuevo. No, no pensaba en eso de ninguna forma posible. Ella ya había sobrevivido a la extracción del Biju, lo que ya era una hazaña que dudaba que alguien pudiera replicar y quedar de pie como la mujer. Kusina, ella negó con la cabeza sin dejar que el hombre siquiera lo dijera. No era quien ignoraba que solo en un Uzumaki se podía sellar el Kyuubi, no era ignorante de su condición, de los sentimientos del hombre hacia ella, no era ignorante que además de ellas en la aldea esta noche habían nacido 3 Uzumaki más. No, no ignoraba tal cosa y que el hombre pensara en dejarla en ese lugar no era algo que dejara otra cosa clara. El hombre pensaba en tomar unos o dos de sus hijos a sabiendas de los pequeños que eran. No puedes estar pensando en eso, dijo mirando al hombre furiosamente, quien bajó un poco la mirada. Debo de hacerlo, dijo a sabiendas que si bien era cierto tenía que sellarlo, no era necesario que fuera en ellos. No, ella podía hacerlo sabiendo que no solo podía contenerlo, sino que la mujer podría recobrar un poco de su condición. Sin embargo, no quería hacer pasar a la mujer por eso, no mientras estuviera tan débil. No quería perderla de ninguna forma posible, no era una opción y por lo mismo prefería sellarlo en uno de sus hijos. No era que no quería a los mismos. No, claro que los amaba y mucho, pero sabía que ellos estaban completamente sanos a pesar de que su chakra no era muy grande. Estaba seguro que iba a poder sellarlo sin problema alguno en uno de ellos. ¿Y qué pasa conmigo? Puedo soportar que se selle en mí de nuevo, dijo muy decidida amén de a sí mismo ofrecerse a hacerlo, cosa que hizo que el hombre mirara a la mujer a sabiendas de lo cierto que era eso y por ello dijo. Lo sé, pero estás débil. No quiero saber lo que puede pasar, le gustaría que esto haga que la mujer le diera la razón, pues no tenía ninguna opción del todo válida como Kage para no volver a sellarlo en ella. Pero son muy pequeños, ellos no soportarán el poder. La verdad, la idea no le gustaba y prefería morir en el intento que ver a sus hijos llevando esa carga. Sin embargo, no por eso significaba que era estúpida, si moría en el proceso a menos del hecho de no ser útil para contenerlo, también sería incapaz de ayudar. De cierto modo, no tenía otra opción y era algo bastante molesto para la pelirroja. Era tanto así que la impotencia la hizo derramar sus lágrimas. Lo sé, pienso dividir el Kyuubi para que puedan llevarlo sin problemas, dijo el rubio Kage a sabiendas que de alguna forma al tenerlo así más adelante tendría la oportunidad de resellarlo en ella sin que el riesgo de muerte en su hijo sea tan grande. Claro, incluso entonces no iba a ser algo seguro de ser como lo pensaba y en dado caso tendría que tomar preocupaciones, pero estaba seguro que se podía encontrar una forma de sellarlo en ella nuevamente cuando estuviera mejor. De hecho, pensó en decir esto a la mujer, pero antes la mujer dijo. No es justo, ellos no tienen por qué llevar esa carga. Sé que no has sentido de primera mano lo que es tener esa carga, pero sé que entiendes. El rubio Kage miró al suelo por unos segundos a sabiendas de lo complicado que era ser un Jinchuriki, era cierto que no pudo sentirlo por sí mismo. Sin embargo, había estado con la mujer por mucho tiempo y si bien era cierto que la condición de la mujer estaba oculta, no dejaba de ser algo muy cierto que el hecho de saber que tenía una bestia que podría destruir todo lo que amaba en su interior, era algo muy desagradable. Recordaba lo mal que se había puesto la mujer cuando perdió el control y lo hirió. La mujer apenas salió de su casa a pesar de que fue una y otra vez a verla. Estar expuesto al pensamiento de que de algún modo era un monstruo no era algo bueno de ninguna forma posibles. Estaremos ahí para ellos, todo estará en el lugar donde debe como paso en tu caso, dijo a fin de que la mujer no pensara por un segundo en que ellos iban a tener una historia similar a la de ella, una historia similar a la de otros. No, ambos iban a hacer lo que pudieran para que eso no sea posible de ninguna forma. No, no,
no quiero, dijo la mujer negando con su cabeza y el rubio se acercó antes de abrazar a la mujer. Todo estará bien, confía en mí. Ella se negó, la idea simplemente no le gustaba al igual que saber que de alguna forma el hombre tenía razón en ello. Dividir el poder del QB y eso haría todo más simple para todos. Por un lado la influencia de la criatura sería menos, su poder sería menos, lo que daría la oportunidad a que fuera mucho más fácil de manejar por ellos, y todos estarían juntos. Sin embargo, el hecho de saber cómo se sentía ser en parte monstruo no le gustaba de ninguna forma. No tenemos otra opción, dijo a sabiendas que a él tampoco le gustaría algo como eso. Era cierto que tal vez más adelante, según vaya envejeciendo, el momento de ceder al QB a unos de ellos iba a llegar de igual forma y eso era algo inevitable, pero para ese momento la idea ya estaría en su cabeza por mucho tiempo. Hacerlo ahora, tan de improviso, no era algo que él mismo aprobaba de ninguna forma posible. Tenemos que darnos prisa, dijo mientras veía al QB que ya estaba en su forma completa respirando aire puro. Lastimosamente para el rubio, la mujer aún la idea se le era demasiado desagradable como para aprobarlo y por lo mismo no dijo nada, por lo mismo con la misma idea en su cabeza miró al hombre. La pasaran demasiado mal, Minato. Ser un Jinchuriki implica mucho, eso les afectará en sus amistades, en todas relaciones que tengan, y no mentía. No iba a decir que cuando llegó a la aldea o más adelante, dado a cómo fueron las cosas en su caso, no fue capaz de relacionarse con las personas del pueblo por su conocimiento de su carga, que ellos la rechazaron por eso. No, no era así, pero hasta ese entonces las cosas relacionadas con el QB se habían mantenido tan ocultas, que no se imaginaban que había un Jinchuriki en la aldea. Y no solo los aldeanos de la aldea, sino que shinobis de alto rango no se imaginaban esto. Entonces, ella sabía que ahora que el QB de lejos era visto y esto, sea cual sea el resultado que llegaran en dado caso, no iba a ser nada bueno para sus hijos. Un temblor muy fuerte se esparció por el lugar y casi tira a ambos del árbol cuando él mismo se movió con desmedida violencia. El temblor fue causado por el QB que despreocupadamente, sin importarle mucho que pasara, se regocijaba. No por eso pensaba en causar daño, dolor, destrucción. No, solo que había pasado bastante tiempo desde que estuvo libre pisando la tierra, moviendo su cola como una majestuosa criatura que era parte de la naturaleza misma. Ahora, teniendo la oportunidad de hacerlo, no dudó en mover sus colas libremente y dos de ellas se estrellaron con el suelo. El fuerte temblor alertó a más de uno en la aldea de que algo estaba pasando. El tercero Kage, que si bien era cierto que dado a cómo se habían mantenido las cosas en su aldea con los Jinchurikis, aún no dejaba de recordar cómo se sentía el chakra de esta criatura. No era del todo malo, pero tampoco bueno. Estaba en ese punto medio que provocaba un enorme desconcierto, miedo. Tan pronto como lo sintió supo que algo no había salido bien y es que no sabía cómo habían ido las cosas, era algo que desconocía totalmente, pero si de algo estaba seguro era que debía de haber un motivo para ello. Ante la amenaza que tendrían que enfrentar, si bien era cierto que su alumno, su sucesor, estaba en plenas condiciones para enfrentar a la criatura. Lo cierto era que el QB no era cualquier Biju. No, el QB no era la típica bestia que podía lanzar un ataque y si bien causar daño, detenerse ahí. No, la criatura era la más fuerte de su especie y un ataque de la criatura no era mejor a un tremendo desastre. Más seguro estuvo de eso cuando, ya totalmente preparado para la batalla, con algunas docenas de miembros de su clan en camino a donde se encontraba la bestia, tuvo tal vez la suerte o desgracia de ver cómo la misma estrelló dos colas contra el suelo. No tuvo que esperar que la peor parte y más por estar prácticamente de cara al impacto, cuando decidió dar órdenes. Formación defensiva, muro de roca ahora, así fue rápido su actuar de momento y un muro de más 10 metros de largo y unos 15 de ancho se levantó con el esfuerzo de todos en sincronización. No fue nada cuando el temblor los alcanzó y lo agrietó como el cristal en tantas partes que cuando ya se dieron cuenta, el fuerte viento con efecto retardado tras el impacto de las colas de la criatura los golpeó y los envió volando sin clemencia alguna. Fueron llevados como una pluma y muchos chocaron los árboles en los cuales se desplazaba. En más de una ocasión escuchó, mas no vio el poder del QB y la verdad,
El tercer Hokage le hubiera gustado que continuara de esa forma y más cuando su ya cansado cuerpo fue enviado volando y se estrelló con un árbol antes de donde tal vez por suerte y la misericordia de cualquier dios que lo estuviera mirando. El árbol era lo suficientemente ancho para no solo ser incapaz de moverse del lugar, sino que evitar más golpes. No sabía cuántos de su escuadrón corrieron con la misma suerte, pero esperaba que fuera así y más cuando la tierra incluso a la distancia a la cual estaba empezó a agrietarse y el árbol en el cual estaba apenas y se mantuvo en pie. Cuando los vientos se hicieron menos fuertes miró a su alrededor a fin de encontrar a las personas que iban con él. En primera instancia no vio a nadie, pero luego de unos segundos vio a algunos que cubrían como podía de semejante ataque o bien ese pequeño golpe que el Kyuubi dio a la tierra. Cuando los vientos se calmaron su cuerpo cayó al suelo apenas sobre sus pies y miró a sus hombres, rápidamente ubicó a lo que mejor estaban antes de dejar a los demás asegurarse de la salud de los demás. Él y los demás tenían que continuar y asimismo rezar para que la bestia no los terminara sin darse cuenta de ello. El Sannin miró al Kyuubi desde su posición un poco alejada. Estaba asombrado, tanto se decía del Kyuubi, pero verlo era algo muy diferente a eso. Diablos, una vez había escuchado que la criatura con sus colas podría crear terremoto y tornados. Ahora no se veían como simples historias fantásticas. ¿Cómo lidiar con algo así? ¿Quién podría lidiar con eso? Sí, ya sabía que el primer Hokage venció a la criatura junto a un hombre que estaba en un nivel de poder tan alto como el mismo Kyuubi por lo que se decía, sino que más. ¿Qué clase de hombre era ese sujeto? No tenía la menor idea, pero ser llamado el dios de los shinobi estaba muy bien denominado en su caso. Por otra parte, ¿podría él vencerlo? La respuesta era no y la verdad, no era lo que iba a hacer. Solo buscaba inmovilizarla y sellarla. Por fin estoy libre, esa mujer, esas mujeres Uzumaki. Ese maldito clan, dijo con molestia el gran zorro dejándose escuchar por el lugar con una voz tan profunda como una criatura de su nivel debería detenerla e imponer respeto con su voz. El Kyuubi no interesado en ser sellado de nuevo, miró al frente ubicando su lugar de destino. No sabía a dónde ir, pero sabiendo que solo podía ser sellado en un Uzumaki y en este momento había más de 3, tenía que salir rápido de ese lugar. Sin embargo, antes de que pueda dar el primer paso a su libertad así sea por poco tiempo una enorme nube de humo se hizo presente de su lado derecho. Por un segundo, la idea de solo correr y alejarse del lugar estuvo en su mente. Pero saber que iba a ser cazado por esas personas hizo abrir sus ojos y por un segundo sus pupilas se encogieron casi hasta desaparecer en una muestra de locura y nada más que odio. Un sapo se reveló del humo que se desvaneció muy rápido con el fuerte movimiento de las colas de la bestia. El sapo, no muy diferente al zorro de 9 colas que lo miraba, abrió sus ojos hasta su punto máximo a la vez que su corazón dio un brinco. Había estado muy plácido en su lugar de descanso y ahora se encontraba enfrente de una bestia que podía terminar con él sin siquiera pensar en hacer un esfuerzo. El responsable de ello estaba en su cabeza y con la imagen del zorro gigante frente a él pensó en decir algo, pero el zorro se le adelantó. «Ustedes, piensan que me sellaran de nuevo». «No, los mataré aquí mismo», dijo el Kyuubi con su voz ronca y fuerte haciendo sentir más miedo al sapo, al hombre de pelo blanco en su cabeza. La enorme invocación de un sapo que si bien grande, no era nada comparado con el Kyuubi que doblaba por casi 4 veces su tamaño, llamó la atención del Hokage y su esposa misma que dijo. Es Jiraiya-sensei, fue a detener al Kyuubi, ya lo había imaginado al ver el sapo gigante, pero eso no quitó que supiera que debía de resolver su conversación con su esposa rápido e ir con el hombre a ayudar. Tenemos que darnos prisa, Kusina. Él no podrá detener al Kyuubi por mucho tiempo, no desestimaba el poder del hombre. No, siendo sinceros en lo referente a poder bruto el hombre era más fuerte que él. Por supuesto, en un mundo donde la estrategia y las habilidades jugaban un papel importante en una pelea, pensar que el hombre trapearía el suelo con él no era algo posible. De hecho, por lo mismo era el Hokage. Las técnicas que poseía lo habían hecho ganarse el puesto del Hokage e incluso al menos en ese aspecto era más fuerte que el hombre. En todo caso, así el hombre era muy fuerte, lo cierto era que tenía poco o nada que hacer en una pelea larga con el Kyuubi. Minato, yo,
seguirse negando cuando sabían el problema en el cual estaban, el peligro que corrían era una estupidez y la verdad no quería hacerlo, pero lo menos que quería era condenar a sus hijos a eso. Y sí, ya sabía la situación en la cual estaban, que se estaban quedando sin tiempo, que el QB bien podría hacer algo peor a lo que ya había hecho con ese inofensivo movimiento de su cola. Entonces, era de su conocimiento que no debía de negarse, no era algo que estaba a discusión y por lo mismo dijo, está bien, dijo con duda y asimismo pensando seriamente en negarse antes de que el hombre hiciera cualquier movimiento. Sin embargo, no lo hizo. Bien, los cuidaremos, haremos que funciones, que todo sea incluso mejor de lo que fue contigo, dijo el rubio Cage antes de dejar de abrazar a la mujer con la intención de marcharse del lugar en busca de sus hijos y la mujer supo esto. Bien, terminaremos con esto rápido, espéranos aquí, ella negó con la cabeza tan pronto escuchó las palabras del hombre quien sabiendo el porqué de ello se dispuso a decir algo. Es peligroso, cocina. No quiero que te pase nada, la mujer entendió eso, pero incluso entonces no pensaba en quedarse. No, si el hombre la dejaba ahí así se arrastras iba a llegar al lugar, no solo para cuidar de sus bebés, sino que también para asegurarse de que todo saliera lo mejor posible. De hecho, por esto dijo. Puedo ayudar, y el rubio lo sabía, no era estúpido para olvidar algo como eso. Sin embargo, 1000 veces prefería que la mujer estuviera lejos de ese lugar no solo que la condición en la cual estaba, sino que incluso si estaba mejor. Lo sé, pero no estás en las mejores condiciones. No, no creo que sea lo mejor, dijo el rubio a sabiendas que la mujer en este momento más debía de ser atendida por un doctor. No solo por el hecho de haber tenido un parto solo unos pocos minutos atrás, sino que también por la extracción del bijú. No pienso quedarme aquí, Minato, dijo firmemente la mujer y el hombre tanto por lo serio de las palabras de la mujer como por el hecho de lo fuerte que era la misma, sonrió ligeramente. No pensaba dejar a un lado lo que había pasado con ella, pero no era que podía negar que la mujer lo motivaba bastante a seguir adelante. Bien. Dijo el rubio Cage a la vez que asintió antes de tomar a la mujer en brazos. El sanín, sobre la cabeza del sapo el cual era de color marrón con anchas rojas, llevaba un bata de color azul y una espada. Ambos encararon al Kyuubi que con sus ojos rojos casi expresando su ira ante la sola idea de que estuvieran enfrente de él, que alguien pensara en la posibilidad de sellarlo de nuevo. Ustedes humanos, creen que soy de su propiedad, dijo antes de correr a una enorme velocidad aún estando en el proceso de acostumbrarse a más bien, estando un poco fuera de coordinación. El sapo que no tuvo la oportunidad de poder asimilar correctamente que tenía enfrente del Kyuubi, lo mejor que pudo hacer fue saltar lo más alto que pudo a fin de escapar de la arremetida del feroz zorro. ¿Qué diablos te pasa, Jiraiya? ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a llamarme para enfrentar al Kyuubi? ¿Quién crees que soy? Preguntó el sapo casi fuera de quicio de la molestia que evocaba en el hecho que el hombre casi lo trajera a morir por la mano de esa criatura. Maldito infeliz, ¿acaso crees que soy tu sirviente de sacrificio? Espetó molesto mientras miraba al Kyuubi que no pensó en dejarlo ir de ninguna forma posible y poniéndose sobre sus dos patas trasera, saltó con rapidez hacia el sapo que cada vez más caía en la desesperación ante la idea de tener que enfrentar a tan peligrosa criatura y más cuando la misma no perdió su ritmo de ataque. Al ver al Kyuubi acercarse más rápido de lo que podía esperar de una criatura tan enorme, pensó y asimismo hizo unos sellos de manos antes de escupir una fuerte y grande bola de agua. El Kyuubi se sorprendió un poco ante la acción del maldito sapo y sin poder hacer nada más, fue golpeado y enviado al suelo donde se estrelló pesadamente. El ataque del sapo no le dolió demasiado, incluso apenas pudo llegar a pensar que fue un ataque. Sin embargo, sí fue efectivo para enviarlo por donde vino y estrellarse en el suelo donde el sapo más alejado aterrizó. Viendo cómo se acercaban a la aldea, el sanín dijo: no podemos alejarnos de aquí e incluso entonces debemos de ser cuidadosos, no estaban tan lejos de la aldea. Es más, desde el lugar donde estaban podía contrario solo unos 300 metros de la aldea. Era mucho considerando que el sapo, el mismo Kyuubi no superaban los 100 metros y eso era demasiado. Sin embargo, tan grande como era y haciendo espacios entre ellos, en unos 3 saltos podrían estar sobre la aldea en cualquier momento. Cállate, Jiraiya, ¿acaso crees que te estoy cuidando?
dijo el sapo molesto como nunca antes lo había estado, y no era para menos, que ese hombre tenga la osadía de llamarlo a enfrentar al QB era más de lo que él podía soportar. El hombre no podía llamarlo cada vez que le diera la gana y menos en una situación como esta. No, de ninguna forma debía de hacerlo, y por ello mientras miraba a la criatura entre el polvo recuperarse dijo: «¿Crees que solo existo para resolver tus problemas, estúpido sabio?», dijo jactándose de cómo el hombre se hacía llamar a sí mismo. El Sanín no pensó en decir nada. ¿Cómo hacerlo? Por un lado, decir algo solo iba a hacer que el sapo se molestara más. Además, podía entenderlo, él mismo no estaba complacido de enfrentar al QB de ninguna forma. Diablos, era una de las razones por la cual en meses pasados había estado tomando precauciones con su alumno. Por lo tanto, decir algo al respecto era una tontería. «Maldito sapo, ¿cómo te atreves?», rugió el QB molesto mientras veía a la criatura que lo encaraba con molestia, las ansias de idea de lanzarle un ataque igual, sino que peor, haciendo alarde de su poder que cautivante, pero su deseo de devolverle el favor al maldito sapo fue mucho más grande, y por lo mismo, como si con ese gesto pudiera golpearlo, lanzó sus garras hacia adelante en un golpe. Una fuerte onda de viento salió del movimiento del QB y apresuró hacia el sapo, quien sin dudarlo por un segundo se lanzó hacia un lado evitando el ataque que casi parecía un jutsu, pero no era más que otra cosa que el poder bruto de la criatura haciendo de las suyas, bien como se decía que era, y esto, una fuerza de la naturaleza. El Sanín vio como el ataque del QB no solo se estrelló con violencia en la tierra dejando en ella su marca de por vida, sino también se extendía por casi 100, sino que 200 metros. Esto no está bien, pensó, sabiendo que en cualquier momento los ataques podían llegar a su aldea. Era cierto que estaba lejos, pero tampoco era tanto. El sapo aterrizó en el suelo a la vez que miraba dónde fue el ataque del QB y mismo del cual se salvó por los pelos. «Estúpido, ¿por qué tienes que meterme en esta situación?», dijo molesto, y pensó en la idea de desaparecer. Sin embargo, no era algo bueno romper el contrato de invocación y tampoco se vería demasiado bien. No tenía otra opción, Gamabunta, dijo el Sanín a fin de que el sapo comprendiera un poco más la situación en el momento. De alguna forma que aún desconozco del todo, quedó libre de cocina. No podemos simplemente dejarlo ir, el sapo entendía eso, pero ¿por qué tenían que involucrarlo en eso? Él no era un humano, tampoco era su aldea. Ellos debían de resolver sus problemas y así, teniendo en cuenta el peligro que representaba el QB, podían ayudar. Sin embargo, que el hombre lo llamara sin siquiera intentarlo era algo que no aprobaba. De nuevo, considerando el nivel de amenaza, era mejor luchar juntos, pero no dejaba de ser cierto que el hombre era lo suficientemente fuerte para retenerlo hasta que sea sellado. Lo sabía, y que el hombre lo llamara incluso entonces lo molestaba. «No me interesa. El QB no es cualquier cosa, no puedes pretender llamarme cuando esa criatura es tan peligrosa. Si vas a morir, no arrastres a los demás contigo», dijo el sapo sonando muy cruel, pero de alguna forma era algo justo. El QB podía hacerlos mierda en un segundo, lo sabía y no quería experimentar eso. El Sanín no dijo nada al respecto. Por 2 ocasiones el Biju, aun cuando aún no lo estaba intentando realmente, había causado un daño en el área que era imposible de dejar pasar. Entonces, decir algo que fuera en contra de lo que dijo el sapo era una estupidez. «Si salimos de esta, espero no me llames jamás o lo pagarás caro», dijo muy dispuesto a aplastar al hombre si lo veía pasado esa noche. El Sanín, así era cierto que las palabras del sapo eran muy serias y con razón, no se lo tomó tan en serio. No por eso dijo alguna tontería. No, era momento para esas cosas, y por lo mismo miró al QB que se giró hacia ellos. Luego de recibir ese ataque, si era que lo consideraban de esa forma, considerando que el Biju no sabía de su insignificante presencia. Con la idea de no solo ir más despacio sino más alto posible en los árboles a fin de saber qué estaba pasando más claramente. Al hacerlo, cosa que fue aplicado por los demás shinobis que lo seguían, fue capaz de ver al QB perfectamente sin nadie más en el lugar, y sus acompañantes expresaron su sorpresa ante la imagen. Se preguntaron al respecto y asimismo le preguntaron. No pensó en decir nada más sobre ese asunto, al igual que ellos se hizo ignorante y, a diferencia de ellos, contemplativo, con la mirada puesta en el Biju.
Solo unos segundos después se hizo presente un sapo que conocía bastante bien. Por eso mismo sintió un poco de alivio, pero no por eso dejó de lado el peligro que representaba el Kyuubi. De hecho, ver cómo el zorro gigante una vez dichas sus palabras apresuró hacia el sapo buscando terminar con él fue algo que lo reafirmó y si no había quedado claro por eso, entre los movimientos de la batalla y lo que hizo el Kyuubi después fue algo que puso dudas de cómo iban a lidiar con el zorro gigante. No tanto en el dado a lo que conocía, pero sí en sus acompañantes. No, no puede ser, solo con eso causó tal desastre, dijo uno de los shinobis asombrado al no comprender cómo iban a tratar con esa criatura. ¿Cómo es que apareció aquí? Preguntó sin tener ninguna respuesta y no la iban a obtener de ninguna forma posible. Quien sabe lo que había pasado no pensaba en decirle nada al respecto y así se iban a quedar. ¿Qué está haciendo? Preguntó uno de los shinobis al ver cómo el zorro gigante abría su boca con dirección al sapo. Oh, no pensó el Sannin pensando lo peor en la acción del Kyuubi, pero pronto se dio cuenta que no tenía nada que ver como lo que había pensado y eso de alguna forma lo alivió. Y no era para menos, que la criatura le lanzara una Biju-Dama era lo último que deseaba, de verdad. No por el hecho que las acciones de la bestia con cola iban en el mismo pensamiento que tenía, que no era lo que pensó dejó de ser algo importante y podía ser pasado por alto. No, no lo fue de ninguna forma y por lo mismo. El sapo viendo como una esfera casi traslúcida se formaba dejando claro que era la naturaleza de viento, pasó por unos rápidos sellos de manos. El Kyuubi no terminó a esperar que el sapo terminara y soltó su ataque que destrozando el suelo debajo de su poder se acercó a su oponente a fin de causarle un gran daño. El sapo terminó su jutsu y lanzó el mismo. Ambos ataques se encontraron y causaron una onda de choque, la bola de agua se destruyó y se esparció primero en una gran cortina de agua que se expandía. En ese momento tanto el sapo como el Sannin pensaron que el ataque del Kyuubi estuvo neutralizado, pero se dieron cuenta que no fue así cuando el mismo emergió con rapidez y fue en su dirección. El sapo no pudo hacer nada para evitar ser golpeado y arrastrado por el jutsu antes de que él mismo estallara. ¡Kabom! El sapo fue incapaz de quedarse en el mismo lugar por la explosión de aire comprimido. No, el sapo fue enviado volando antes de estrellarse con el suelo y rodar por él mismo. En el lugar de la explosión no solo había un cráter bastante grande, sino que también todos los árboles en al menos 20 metros fueron destruidos. Los fuertes vientos producto de la explosión hicieron que los shinobis en los árboles tuvieran que sujetarse para no caer al suelo, diablos. No estaba esperando eso, dijo el sapo a la vez que se ponía sobre sus pequeñas y al mismo tiempo, enormes patas. El Sannin apenas sujeto de la cabeza del sapo, vio al Kyuubi apresurar hacia él muy rápido. Cuidado Gamabunta, ahí viene, el sapo que aún no se recuperó del todo reprimió el impulso de mandar a callar al hombre, por él era que estaba en esa situación después de todo. Así que, definitivamente no era quien debía de estar hablando en este momento. El sapo se recuperó lo más rápido que pudo antes de esquivar apenas las garras del Kyuubi que buscaban destriparlo. Sintiéndose considerablemente a salvo de la criatura, pensó en atacar, pero antes de que lo hiciera dos colas de la misma se estrellaron con su maltratado cuerpo y de nuevo fue enviado volando antes de caer al suelo por el cual se deslizó destrozando cuanto desgraciado árbol en su camino. De continuar así, el sapo iba a desaparecer, el Sannin lo sabía. El tercer Hokage lo sabía y por lo mismo sin esperar que eso pueda llegar a pasar a sabiendas que el hecho de perder al sapo gigante le quitaría la oportunidad de sellarlo. Rápidamente mordió su dedo pulgar hasta extraer de su preciado líquido y pasando por unos sellos de manos dijo. Jutsu de invocación, en una nube de humo, no demasiado grande apareció en ella un mono. El mismo apenas unas 10 pulgadas más grande que el Sannin de pelo blanco quien ya era muy grande. El mono era de pelo blanco, su piel era morena. Llevaba un saco de rayas naranja y café, sobre un atuendo básico de shinobi que le cubre hasta los brazos y las piernas. Tiene pelos en las manos y lleva sus pies descalzo. El mono, en la misma rama que apenas sostenía a ambos dado a lo delgada que era dijo. Hiruzen. ¿Qué pasa? La curiosidad era notoria en el mono que miró por el lugar a fin de ver por qué había sido llamado y no pasó mucho tiempo para darse cuenta. Es el Kyuubi,
Ha aparecido y necesito tu ayuda. Sin necesitar nada más, el mono se transformó en un bastón negro con sus extremos dorados. El tercer Hokage lo tomó apoyando el bastón en el árbol. Dijo: expándete ahora. El bastón se expandió hacia arriba a la vez que se acercaba a su objetivo. En solo unos segundos el anciano Hokage estaba a casi 100 metros del suelo y asimismo recorrió una distancia más grande. El árbol donde había estado fue totalmente aplastado por el bastón que se había vuelto increíblemente ancho mientras se expandía. Encógete, dijo el Hokage ignorando que estaba a una altura peligrosa como si eso era algo que había hecho en otras ocasiones en compañía de su invocación misma que obedeció al anciano y así mismo como se expandió, se encogió. Solo un segundo le tomó ser como antes y con eso, llevando el bastón detrás de su cabeza lo balanceó con fuerza hacia donde se encontraba el Kyuubi quien lo ignoraba completamente tanto por el hecho que aún estaba muy lejos, como por el hecho de ser débil en comparación. El bastón creció mientras el hombre hizo su balanceo y asimismo en contraposición a su parte delantera, el Hokage volvió a subir mientras el extremo del bastón que crecía y crecía a la vez que su volumen se hacía mucho más. ¡Bam! El incauto y soberbio zorro gigante por el poder que poseía no se esperó tal ataque. No se lo espero en lo más mínimo y cuando tuvo esa sombra sobre él fue muy tarde para hacer algo. Ese bastón cayó sobre él con tanta fuerza y peso que lo estampó contra la tierra misma que se agrietó cual frágil cristal. La onda de choque causada por el ataque no muy diferente a un ataque del Kyuubi, destrozó la tierra, los árboles cercanos. Los gritos de la criatura por semejante golpe sobre su ser fue algo que hizo que aquellos que no se habían dado cuenta de su presencia, cosa que era un tanto complicadas por los temblores y fuertes vientos, terminaron haciéndolo y asimismo el grujido feroz de la criatura. Su figura y todo lo que iba a pasar era algo de lo cual se iba a contar en las historias de ahí en más. Fin 2.